Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a Fundesa por este espacio y por permitirnos hacer estas presentaciones de lo que hemos estado realizando. Voy a permitirme compartir la pantalla para dar inicio y de igual forma espero poder decir todo lo que quiero decir en 15 minutos. Vamos a dar inicio pues realmente con una presentación donde voy a hablar brevemente de lo que es Funcagua, qué hemos hecho y sobre todo esas acciones que hemos llamado las acciones SOS. Para comenzar, Funcagua es una fundación, pero está estructurada como un fondo de agua. En Latinoamérica hay alrededor de más de 25 fondos de agua y nuestro enfoque es trabajar en esas áreas que presentan estrés hídrico. Nuestra área geográfica constituye 12 municipios del departamento de Guatemala y también trabajamos en la subcuenca del Chayá-Pixcayá porque obviamente es una fuente de abastecimiento de agua superficial, como bien lo mencionaba Krista, para principalmente el municipio de Guatemala. Principalmente nos enfocamos en esta región porque conforman estos municipios lo que es conocido como el corredor económico de Guatemala. Y de acuerdo a un estudio realizado por Fundesa, esta región metropolitana genera el 46.76 del PIB nacional, lo que yo le he llamado es el motor económico del país, y solo en la ciudad de Guatemala, de este 46%, solo el municipio de Guatemala genera el 38.22, por lo que significa que esta región es altamente importante para el país. De acuerdo a estudios que hemos realizado en Funcagua, de los 12 municipios que están en esta región, de los municipios que están, el 80% del abastecimiento de cada municipio es de aguas subterráneas, bien decía Krista, pues se hace un 50-50 para el caso del municipio de Guatemala, donde se abastece en un 50% de aguas superficiales, pero esto cambia en la época seca. Entonces vamos a ver un poco del por qué nos estamos enfocando en este departamento, y uno de los factores principales es el crecimiento poblacional. Es un departamento donde pues tenemos la población más grande de todo el país, y eso va de la mano, este crecimiento poblacional va de la mano con la pérdida de cobertura forestal, y esto obviamente tiene un impacto directo en lo que es la recarga hídrica. Entonces, estas son las razones principales, las presiones principales por la cual Guatemala, siendo un país con esa riqueza hídrica, como bien mencionaba Juan Carlos Páez en su presentación, pues tenemos áreas donde existe escasez debido a la mala gestión. En este caso, la región metropolitana es uno de esos casos donde la gestión ha hecho que cada vez existan más zonas donde se escucha que existe esta escasez. Y bueno, tenemos el caso de la cobertura forestal, que en tan solo 23 años hemos perdido lo que es el 50%. Y bueno, para ya abordar un poco más de lo que hemos hecho como Funcagua, pues en nuestro pensamiento estratégico decidimos enfocarnos en 3 problemas prioritarios en el tema de agua. Obviamente existen más, pero teníamos que empezar de alguno. Y hemos decidido priorizar el tema de la débil gobernabilidad e institucionalidad de los recursos hídricos, el tema de la disminución de la pérdida o la disponibilidad de agua, y la deficiente o falta de información referente al estado de los recursos hídricos. Estos son los problemas priorizados, y estos problemas nos llevan a crear 3 programas estratégicos sobre los cuales Funcagua está trabajando en este periodo de 5 años. Y sobre estos programas me voy a enfocar hoy, por motivos de la presentación, en lo que es la generación de información, ya que considero es el eje fundamental para la toma de decisiones. En el tema de la generación de información, en el 2018, Funcagua decidió actualizar un estudio que se realizó en 1978, lo que significaba que llevábamos 40 años sin tener este tipo de información. Parte de lo que en su momento socializamos es que pues existe en algunos puntos de la región descensos que van hasta 400 metros en los 40 años que no tenemos información. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de un pozo en el municipio de Misco, donde logramos analizar un descenso de casi 400 metros en 40 años,
Y a partir de ese estudio del 2018 decidimos hacer el monitoreo de los pozos municipales, principalmente una línea estratégica, porque nos dimos cuenta de lo importante que es la generación de información, no solo para la toma de decisiones a nivel privado, sino también, perdón, a nivel público, sino también a nivel privado. Recordemos que alrededor de todos estos pozos municipales hay otros pozos privados, ya sea para el sector doméstico, para el sector privado, industrial, que se abastecen del mismo acuífero. Entonces, fue necesario e indispensable desde nuestro punto de vista poder empezar a generar este tipo de información. Desde entonces, desde el 2018, hemos estado monitoreando varios pozos y yo les voy a compartir los resultados. Monitoreamos en época seca y en época lluviosa y como pueden ver en esta gráfica, tenemos dos colores, el nivel estático, que es con el pozo apagado, y el nivel dinámico, que es con el pozo encendido. Entonces, aquí podemos ver el descenso que hubo, ¿verdad? Desde 1978 hasta el 2018, donde ya podemos cuantificar lo que se ha ido descendiendo el acuífero. Y desde el 2018 hemos tenido una secuencia sistematizada del monitoreo de varios pozos. Esto es lo que les hacía referencia a ese estudio de 40 años sin información. Esta información la hemos estado socializando porque consideramos que es sumamente valiosa. Este es el caso del municipio de Misco y todos esos puntos amarillos que pueden ver son los puntos donde Funcagua ha estado haciendo esta sistematización de monitoreos de pozos. Podemos ver también a medida que vamos avanzando en el monitoreo de pozos esa diversidad de profundidad. Tenemos que inicialmente los pozos eran poco profundos, ¿verdad? Tenía una profundidad de aproximadamente 121 metros y hemos encontrado ya pozos que llegan a 500 y hasta más metros de profundidad, lo que pone en evidencia también que cada vez la búsqueda de agua en el subsuelo es más profunda. Eso nos pone a pensar realmente que nos estamos agotando los niveles, nos estamos agotando el agua del acuífero. Y en términos generales, para darles un poco de resultados de lo que han sido los monitoreos, estos son algunos resultados de 7 campañas de monitoreo, donde hemos encontrado descensos. Y aquí solo quiero aclarar que no significa que del 2019 al 2021, de 76 pozos que estamos monitoreando en Misco, 54 presentan descensos, sino que en cada campaña hemos ido viendo, hemos ido notando que cada vez hay más pozos que se unen a esos pozos en descenso. Entonces, para el caso de Misco, tenemos que de los 76 pozos que estamos monitoreando, ya son 54 los que presentan descensos que van desde 5 metros hasta más de 100 metros. Entonces, tenemos el caso de Misco, que es el 72%. Tenemos el caso de Santa Catarina Pinula, con el 61% de sus pozos presentando descensos. San Miguel Petapa, 79%. Tenemos el caso de Vía Canales, que de los 30 pozos que estamos monitoreando, 28 ya presentan descensos. De Vía Nueva, que el 57% presenta descensos. Y en términos generales, de 150 pozos que monitoreamos en una campaña, pues alrededor de 122 pozos presentan descensos. Quiero comentarles que nosotros estamos monitoreando hemos estado monitoreando 7 municipios y ya se nos han unido otros municipios a esta red de monitoreo. Entonces, es importante saber que más municipios están interesados porque algo de lo que nosotros reformamos o le hacemos la salvedad a los alcaldes es que la responsabilidad de ellos no es la responsabilidad de ellos en su totalidad del descenso del acuífero, porque recordemos que alrededor de estos pozos municipales también hay otros pozos, ¿verdad? Entonces, para compartirles esta información, lo hemos estado socializando, tenemos ya publicaciones que pueden encontrar en nuestras redes, en nuestra página web, perdón, y ahora el 22 de marzo vamos a hacer entrega del primer informe del estado del agua que hemos estado trabajando ya desde hace 15 meses y donde se nos han unido entidades como la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Rafael Landívar con algunos centros de investigación y WWF. Este es un informe que obviamente queremos hacerlo público porque establece algunos indicadores de
presiones, algunos indicadores de estado, de impacto y cuáles son aquellas respuestas que se han tomado para abordar la problemática del tema de agua. Consideramos que esta publicación va a ser sumamente útil para toma de decisiones, nuevamente no solo al nivel de gobierno, sino también a nivel de la industria y del sector privado. Y para comentarles, el año pasado, en el 2021, cerramos con una visita a todas las municipalidades en donde hemos estado realizando estos monitoreos y lamentablemente les hemos llevado alertas tempranas. Y digo lamentablemente porque quisiéramos no tener ya este panorama tan claro sobre el descenso del agua, pero sí les llevamos estos resultados a los alcaldes explicándoles los pozos puntuales que presentan alertas. Tenemos aquí el caso, por ejemplo, ubicado en Misco, que como pueden ver aquí en la gráfica, pues aquí están las temporadas 2018-19, en el 2020 que solo logramos monitorear en época lluviosa, y luego 2021, y donde se pone en evidencia, ¿verdad?, que el pozo ha registrado un descenso constante en su nivel estático. Recordemos, nivel estático es con el pozo apagado, perdón. Y alcanzando una diferencia de hasta 136 metros en tan solo 4 años, ¿verdad? Desde el 2018 al 2021, este pozo ha descendido 136 metros. Y si nos ponemos a comparar de los pozos que les expliqué en el estudio donde actualizamos el estudio de 1978, donde el descenso fue de aproximadamente 400 metros en 40 años, ya se imaginan ahora visualizar descensos de 136 metros en tan solo 4 años. Esto sí es de preocuparse. En el siguiente monitoreo de época lluviosa, el descenso fue de 3 metros, pero estamos hablando aquí realmente descensos en el mismo año, ¿verdad? Descensos de 3 metros tanto desde la época seca a la época lluviosa. Estos son un tipo de alerta temprana que le hemos dado a los alcaldes porque hay un comportamiento abrupto que pueden ver ustedes en tan solo unos cuantos años. También tenemos casos que también hemos dado alertas tempranas de varios pozos en la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, varios pozos que presentan no solo descensos constantes, sino que ya son pozos que están llegando a la profundidad del pozo. En otras palabras, que son pozos que pueden secarse, deshabilitarse. Y tenemos el caso de algunos pozos que nos notifican las personas porque no tienen bien registrado a cuánto abastece cada pozo, pero el abastecimiento de un pozo oscila entre los 2,000 a las 6,000 conexiones. Entonces, sí, parte de lo que queremos hacer este año con las municipalidades es llevar un mejor registro de cuánto abastece cada pozo, cuántas conexiones o cuántas familias abastece cada pozo, porque sí es información y son medidas que tienen que tener no solo los alcaldes, sino también empezar a establecer acciones que obviamente contribuyan al abastecimiento. En este caso tenemos este pozo donde podemos ver que la profundidad del pozo es de 450 y cerramos el año pasado con descensos de hasta 440, ¿verdad? 450 en algunos casos, 448. Este pozo es de los que podemos decirle que están pronto a secarse, diríamos, dependiendo de las lluvias, podría ser en 1 o 2 años. Tenemos también otros casos como en Santa Catarina Pinula, donde han habido comportamientos poco no naturales, ¿verdad? Poco raros, como pueden ver aquí, descensos abruptos de una temporada seca del mismo año a la temporada lluviosa. Aquí hubo un descenso bastante grande de aproximadamente 70 metros en 6 meses. Y este tipo de información también les permite a los alcaldes ver qué sucede alrededor de donde están ubicados estos pozos, ¿verdad? Aquí tenemos que en la época lluviosa no ha logrado recuperarse este pozo, ¿verdad? Y al contrario de los niveles dinámicos, siguen evidenciando descensos con variaciones de hasta 43 metros. Esto es lo que sucede en Santa Catarina Pinula, que también llevamos el alerta temprana. Aquí hay otro caso también de cambios abruptos, donde pues obviamente son alertas tempranas para que los tomadores de decisión puedan ver qué está sucediendo. Y nuevamente, como le digo, esto es responsabilidad de las municipalidades, pero también del sector, de otros sectores que habitan ahí, de los pozos privados, ¿verdad? Yo creo que
el manejo del agua es responsabilidad de todos y como bien decía Krista, debemos empezar desde casa porque ahí es donde se da el mayor consumo de agua y es a quienes las municipalidades abastecen en su mayoría, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el caso de Santa Catarina Pinula, donde se registró descensos de 213 metros en un año. Entonces son datos que los fuimos a corroborar, no solo el equipo de Funcagua, sino también el equipo de la municipalidad, y son datos que obviamente ponen ya en preocupación. Tenemos otros casos como vía canales, donde se puede ver un comportamiento continuo de descenso, ¿verdad? Nuevamente aquí son pozos donde, en este caso es interesante, la profundidad del pozo, tienen ellos registrados que es de 318 metros. Tenemos algunos pozos donde nos dicen cuál es la profundidad del pozo y la medición se hace más allá de esa profundidad. Entonces eso también nos ha puesto en evidencia que muchas veces las municipalidades pues no tienen los datos justos o no manejan los datos adecuados del monitor, de la descripción técnica de sus pozos. Entonces esto nos permite también apoyarles para ver de qué forma podemos mejorar la información que ellos manejan. Toda esta información estará pública en el lanzamiento de este informe, es parte de lo que estamos socializando. Tenemos este caso de Villanueva, nuevamente, que pueden ver ustedes el comportamiento que ha tenido el pozo, ¿verdad? Aquí nuevamente, pues ya está muy cerca del fondo del pozo, casi aproximadamente a 36 metros, entonces nuevamente tenemos que darles a los alcaldes esta información porque abastecen a miles de familias o de conexiones estos pozos. Y nuevamente aquí resaltar, ¿verdad? Que este es un estudio que hizo el IARNA que queremos nosotros también actualizar, por lo que invito a todos los que están hoy participando, si quieren registrar sus pozos para que nosotros lleguemos a monitoreárselos. No queremos hacer público de quién es el pozo, lo que queremos es la información. Tenemos aquí el caso de los municipios del departamento de Guatemala, donde en color azul podemos ver que es el abastecimiento por parte municipal. Pero si nos damos cuenta, el color rojo también tiene un peso bastante grande, ¿verdad? De esos pozos que están en áreas residenciales, ¿verdad? Que también juegan un papel importante en lo que es la extracción del agua subterránea. Y también hay pozos privados. Y recordemos que todos estos pozos extraen agua del mismo acuífero, ¿verdad? Entonces sí es importante este tipo de generación de información. El año pasado lanzamos en noviembre Acción por el Agua, que son actividades concretas que debemos de implementar, y ahí les hago una cordial invitación también, y esto es parte de lo que hemos estado promoviendo. Dentro de esta Acción por el Agua tenemos unas actividades SOS, que no sé si ustedes saben qué significa SOS, pero significa Save Our Ship, ¿verdad? Salvemos nuestro barco, que realmente aquí sería salvemos nuestro país en el tema de agua, siendo un país rico en recursos naturales, en recursos hídricos principalmente. Pero nosotros llamamos a estas actividades SOS, lo chapinizamos y le pusimos actividades que sí o sí debemos de implementar. ¿Cuáles son esas actividades? Obviamente las reforestaciones integrales que hemos estado promoviendo desde el año pasado en Funcagua. Son actividades que nosotros con Funcagua tenemos contratos con quienes les interese de 5 años, donde nosotros hacemos todo el manejo de la plantación por 5 años, registramos las plantaciones en la plataforma que se llama Verde Más Agua, donde hacemos pública o visibilizamos las actividades de responsabilidad social empresarial. Y parte de lo que estamos implementando es que hacemos un certificado de estimación de secuestro de carbono de esa plantación. Entonces, para aquellas empresas que tienen sus huellas de carbono medidas, pues estas son mecanismos de compensación que nosotros estamos implementando. Esta es una de esas actividades, las plantatones. Como les digo, nos enfocamos en las áreas prioritarias de intervención. Este es un estudio que nos realizó la Universidad del Valle de Guatemala, el ICC y Defensores de la Naturaleza, que es el plan de conservación, que nos indican cuáles son esas áreas geográficas urgentes de actuar. Y aquí podemos ver en rojo cuáles son esas microcuencas urgentes, en amarillo medianas y en verde las que pues es baja la necesidad de intervención. Tenemos entre otras acciones SOS lo que es la recarga. Ya después de haber visto estos pocos resultados se pueden dar cuenta que la recarga es urgente. Estamos trabajando un proyecto de recarga con Gremia donde queremos dar esa guía para hacer recarga gestionada. Y ahorita me apuro, Juan Carlos.
Y esas acciones de sistemas de cosecha de agua de lluvia que pueden darse cuenta después de estos resultados que es urgente realmente establecer otros mecanismos de abastecimiento. Y ya con eso voy cerrando. Hemos instalado sistemas de cosecha de agua de lluvia y ahorita en febrero lanzamos nuestro segundo diplomado, un diplomado internacional con el CATIE, donde estamos capacitando en cómo instalar esos sistemas de cosecha de agua de lluvia. Aquí les dejo por si quieren ustedes descargar lo que es este documento, el QR, y ya con eso, pues, celebrar lo que Juan Carlos dijo de la medalla presidencial. Y esto es gracias a nuestros socios fundadores, quienes son los que están alimentando las acciones que nosotros hacemos. Y ya con eso me despido. Quedo también a las órdenes por cualquier pregunta.